Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, en el marco de nuestra temática acerca de la lucha del espíritu contra la carne en la experiencia cristiana, el día de hoy analizaremos este hecho a la luz de la ilustrativa experiencia de Abigail, quien ante la terrible circunstancia de la amenaza de muerte de David y su ejército, amenaza provocada por la actitud imprudente de su esposo, buscó sabia y prudentemente establecer la paz con David para evitar sufrir la destrucción de ella misma y de su familia, por lo cual nuestra lección de hoy llevará por título Paz contra ira, un título que resume la idea central del presente estudio, pues Abigail, llena de cordialidad, respeto y sensatez, buscó la paz con David, quien lleno de ira y sed de venganza, armó a su ejército para destruir a ella y a su familia, a causa de la mala actitud de Labán, su imprudente esposo, por lo cual la experiencia de Abigail es muy ilustrativa y útil para nosotros acerca de cómo debemos comportarnos para superar y vencer nuestras tendencias carnales que dan a luz al pecado. Afortunadamente, David comprendió su error y desistió de su venganza. Como párrafo de introducción, tenemos un interesante fragmento de la página 218 del libro Alza tus ojos, que basado en San Juan 14:27 nos aconseja a buscar la paz con todos, aquella paz que nos da el Señor y que se expresa en buenas obras, testimonio visible que distingue la conducta de un buen cristiano. Bien, pasemos entonces a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Tenemos un primer subtítulo que dice Ira. Pregunta número 1. ¿Qué narra la Biblia acerca del carácter de Abigail y su esposo Nabal? Bien, acerca del carácter de Abigail y de su esposo Nabal, la Biblia nos dice que ella era una mujer bella e inteligente, entendiendo aquí, según Proverbios 9:10, que inteligencia es apartarse del mal. Y Abigail era inteligente, es decir, que se apartaba del mal. Y Nabal, su esposo, era un hacendado muy rico, pero que contrariamente era insolente y de mala conducta. Así lo vemos escrito en 1 Samuel 25:3. Entonces podemos decir que Abigail era una mujer temerosa de Dios, tanto como para evitar caer en el pecado. Por eso se nos dice que era inteligente. Una importante cualidad que nosotros también debemos buscar poseer, pues bíblicamente hablando, inteligente es aquella persona que se aparta del mal o que evita caer en pecado. Esta era la cualidad del carácter de Abigail, una gran cualidad que la distinguía de su rico esposo Nabal, quien por el contrario era insolente y de mala conducta. Y esto a pesar de disfrutar de abundancia de bienes y riquezas, por lo cual debería estar agradecido a Dios. Pero a pesar de contar con todo esto, Nabal era grosero y no temía pecar. Y todo esto a pesar de pertenecer a la nación de Israel. A todo esto debemos agregar, según el relato bíblico, que Abigail, además de ser inteligente, físicamente era muy hermosa, y Nabal, su esposo, era un rico hacendado del Carmel, poseedor de una numerosa ganadería compuesta por 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Y las circunstancias que nos muestra este relato llevarían a este matrimonio a conocer a David, el ungido de Dios, quien en ese momento se encontraba oculto en las montañas del Carmel, cerca al lugar donde vivían Nabal y Abigail. Bueno, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Con qué petición envió David a sus hombres al señor rico que habían bendecido? Bien, la petición con que David envió a sus hombres a donde Nabal era para solicitarle muy cortésmente que les proveyera de un poco de alimentos. Así lo vemos escrito en 1 Samuel 25:8 que nos dice: Por tanto te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. De esta manera, pues, David, el ungido de Dios, solicitaba al rico hacendado Nabal que le proveyera de un poco de alimentos. En ese entonces, Nabal estaba de fiesta,
pues se encontraba en la época de la esquila de la lana de las ovejas, por lo cual sus siervos estaban esquilando su numerosa ganadería. David en ese momento se encontraba oculto en las montañas del Carmel. David creyó que este momento de fiesta era la ocasión para recurrir al rico hacendado y solicitarle un poco de alimentos, ya que ellos se encontraban en dificultades. Además, anteriormente, ellos habían protegido a las ovejas y pastores de Nabal de los peligros naturales, así como de los ladrones de aquella provincia del Carmel. Recordemos que en Israel era costumbre que los ricos se compadecieran y atendieran las necesidades de los pobres, y Nabal, como buen israelita, debía saber esto. Por eso David buscó a Nabal solicitándole su benigna ayuda. Al respecto de todo esto, Ellen White nos dice que era la época de la esquila y por tanto era tiempo de hospitalidad, y David y sus hombres estaban en suma necesidad de provisiones, y en conformidad con las costumbres de aquel entonces, el hijo de Isaí envió a 10 jóvenes a donde Nabal para que le saludaran en su nombre y le dijeran de su parte: vida y paz para ti y tu familia y para todo cuanto tienes. Hace poco supe que tienes esquiladores. Ahora los pastores tuyos que han estado con nosotros nunca les hicimos fuerza ni les faltó algo en todo el tiempo que han estado en el Carmel. Pregunta a tus criados que ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos criados míos gracia en tus ojos, pues que venimos en buen día, rogándote que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Así está escrito en la página 722 del libro Patriarcas y Profetas. David pues presentó muy cortésmente su petición a Nabal, poniéndose incluso en el papel de su hijo, y apelando a su gratitud por haber protegido a sus pastores. Sin embargo, el rico e insensible Nabal desecharía de muy mala manera la petición de David. Bueno, sigamos desarrollando este interesante relato en nuestras siguientes preguntas. Pregunta número 3. ¿Qué dijo Nabal acerca de los beneficios proveídos a sus trabajadores por David y sus hombres? ¿Y cómo reaccionó David ante el rechazo y la ruda respuesta? Bien, el rico hacendado Nabal, desconociendo la ayuda brindada por David a sus pastores, respondió de manera áspera y desagradecida: ¿quién es ese tal David? ¿Quién es ese tal hijo de Isaí? Hoy en día son muchos los esclavos que escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde vienen? Así lo encontramos escrito en 1 Samuel 25, versos 10 y 11. Era una actitud ingrata y soberbia de parte de Nabal, que no solo desconocía a David, el gran héroe de Israel que libró a la nación hebrea del gigante Goliat y de los filisteos, sino que lo rebajaba al papel de un esclavo fugado de su amo. El espíritu de profecía nos dice que en realidad la respuesta de Nabal fue iracunda y grosera. Sus pensamientos y emociones carnales prevalecían sobre su espíritu y daban frutos de malignidad e ira. Con esta respuesta, Nabal no solo se mostraba desagradecido con David, sino que pasaba por alto los mandamientos que todo hebreo debía cumplir, de atender al necesitado, de dar al que le pedía, de ser hospitalario, pues todo esto formaba parte de las enseñanzas de Moisés y los profetas. Pero Nabal los pasaba por alto, rehusándose a proveer de alimentos a David y a sus hombres, a pesar de contar con abundancia de alimentos. Se cumplía en él el proverbio 29:11 que nos dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Y como señalamos antes, pasaba por alto los consejos de los profetas. Por ejemplo, en el Salmo 72:13 que nos dice: tendrás compasión del pobre y del necesitado. Sin embargo, Nabal ponía a un lado las normas de caridad hebreas. No quería compartir su pan con los necesitados a pesar de tener gran abundancia de ellos. Y no ayudó a David y a sus hombres, compartiendo la abundancia de pan que poseía. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿cómo reaccionó David ante el rechazo y la ruda respuesta? Bien, cuando David fue informado por sus hombres de la áspera y negativa respuesta de Nabal,
se llenó de ira, por lo que llamó a 400 de sus hombres y les ordenó que se ciñeran cada uno su espada para subir a luchar contra Nabal. Así lo vemos escrito en 1 Samuel 25, versos 12 y 13. En la respuesta de Nabal, David comprendió que este hombre era desagradecido y no apreciaba toda la protección que le brindó a sus pastores y ganados. Y además sus malas maneras y ofensas le llenaron de ira, por lo que resolvió hacer justicia con sus propias manos. Por eso, ciñéndose su espada y junto a sus 400 hombres, se dirigió hacia la hacienda de Nabal en el Carmel. David buscaba con esto hacer justicia con sus propias manos. Sin embargo, al actuar así, no representaba al Dios de paz que es nuestro Señor Jesús, sino al espíritu de la guerra que es Lucifer. Al respecto y de manera complementaria, el lenguaje nos dice que cuando los jóvenes siervos de David regresaron con las manos vacías y le relataron todo lo acontecido, él se llenó de indignación, por lo que ordenó a sus hombres para que se prepararan para un encuentro, ya que había decidido castigar al hombre que le había negado su derecho y que además le había ofendido con insultos. Sin embargo, este movimiento impulsivo de David estaba más en armonía con el carácter de Saúl que con el de David, el ungido del Señor. El hijo de Isaí tenía que aprender una lección, la de la paciencia en la escuela de la aflicción. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un segundo subtítulo que dice Paz. Pregunta número 4. ¿Qué hizo la esposa de Nabal cuando supo la manera cruel de su esposo al contestar la petición de David? Bien, Abigail, la esposa de Nabal, entendiendo que su esposo no había sido prudente al rechazar la petición de David, e incluso que al haber utilizado insultos e improperios terminarían enfadando al hijo de Isaí, ordenó sabiamente que se preparara una provisión de alimentos para David y sus hombres, y así evitar la destrucción que ella entendía estaba por sobrevenirles. Por eso, sin decirle nada a su esposo, reunió rápidamente y sin perder tiempo una provisión de 200 panes, 2 odres de vinos, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos. Y después de colocar todo esto sobre unos asnos, dijo a sus criados: Id a donde David, adelántense y yo os seguiré. Y Abigail, montando sobre su asno, siguió a sus criados, y se encontró con David, que venía con sus 400 hombres armados con espadas. Esto fue lo que resolvió hacer Abigail, y al actuar de esta manera, no solo reparaba la mala y desagradecida respuesta de su imprudente esposo, sino que fundamentalmente buscaba aplacar la ira de David, para así evitar la destrucción que le sobrevendría, a ella y a su familia, pues David venía con un ejército, dispuesto a derramar la sangre de ellos. Al respecto, la mensajera del Señor nos dice que Abigail comprendió que debía hacerse algo para impedir las consecuencias de las faltas de Nabal, y que debía actuar inmediatamente. Por eso, tomando la responsabilidad y sin el consejo de su esposo, ya que sabía que sería inútil hablarle y que tan solo recibiría insultos y desprecios, reunió provisiones a discreción para enviárselas a David, ya que de esta manera apaciguaría su ira. Ella entendía que David estaba resuelto a vengarse por los insultos que había recibido. La resolución tomada por Abigail frente a este problema fue aprobado por Dios, y las circunstancias que seguidamente se sucedieron revelaron en ella la posesión de un espíritu y carácter noble. Así está escrito en el manuscrito 17 de 1891. Bien, pasemos entonces a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Cómo se presentó ante el ofendido David y cómo debemos actuar ante conflictos similares? La escritura nos dice que Abigail se presentó ante David de manera no solo conciliadora, sino con una actitud humilde y en el nombre del Señor, y empleando palabras sabias, pacíficas, prudentes y que ensalzaban a David como futuro Señor de Israel, consiguió que él desistiera de su sed de venganza.
Sus buenas palabras y su actitud humilde llevaron al impulsivo David a reconocer su error y a desistir de su malvado plan de destruir a Nabal y a toda su familia del Carmel. El espíritu pacífico de Dios condujo a esta sabia mujer a encontrarse con David, y David, de buena manera, escuchó a Abigail y entró en razón, por lo que agradecido, abandonó su plan de hacer daño a Nabal. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿cómo debemos actuar ante conflictos similares? Bien, la actitud de Abigail es un ejemplo para nosotros, quien ante el peligro inminente encontró palabras sabias y pacíficas para hacerle ver a David su error, y así también debe ser en nosotros. Si abrigamos la paz y la bondad bíblicas, podremos convencer y ganar a nuestros adversarios, poniéndolos a nuestro favor. Recordemos aquel proverbio que nos dice: la blanda respuesta quita la ira. Así fue con Abigail y así debe ser con nosotros. Al respecto, la mensajera del Señor, hablándonos de este encuentro, nos dice que Abigail se dirigió a David con tanta reverencia como si hablara a un monarca coronado. Nabal se había expresado desdeñosamente, diciendo: ¿quién es David? Pero Abigail le llamó Señor mío. Con palabras bondadosas, procuró calmar los sentimientos irritados de David. Abigail explicó claramente a David que la conducta hostil de su marido no había sido premeditada contra él como una afrenta personal, sino que era simplemente el arrebato de una naturaleza desgraciada y egoísta que lo dominaba. Además, Abigail no atribuyó a sí misma el razonamiento que desvió a David de su propósito precipitado, sino que dio a Dios el honor y la alabanza. Luego le ofreció sus ricos abastecimientos como ofrenda de paz a los hombres de David, y aún siguió rogando, como si ella misma hubiese sido la persona que había provocado ese resentimiento de David. Increíble descripción que nos da la mensajera del Señor acerca de este encuentro de Abigail con David. Bien, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Cómo recibió David su consejo y cómo son llamados aquellos que actúan como esta sabia mujer? Bien, David recibió el consejo de Abigail con alegría, reconociéndolo como que venía de parte del Señor. Por eso le dijo, según 1 Samuel 25, versos 32 al 34, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro, y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor, Dios de Israel, me ha impedido hacerte mal. Estas fueron las palabras que expresó David a Abigail. Y en realidad, David estaba impresionado por las buenas palabras de Abigail, así como por su buena actitud, pacífica y humilde, las cuales él entendió que provenían de parte del Señor. Recordemos que según Santiago 3:17, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y David vio todo esto en las palabras de Abigail. Por eso la alabó, porque entendió que estos buenos consejos que expresaba Abigail venían de parte del Señor. David reconoció su error y desistió de seguir con su malvado plan de destruir a Nabal y a toda su familia del Carmel. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿cómo son llamados aquellos que actúan como esta sabia mujer? Bien, la Escritura nos dice en Mateo 5:9 que aquellos que buscan la paz son llamados pacificadores, y siendo pacificadores serán distinguidos como hijos de Dios. Pues la conducta seguida por Abigail buscaba la paz, buscaba la reconciliación con David. Y así como ella, todos aquellos que siguen esta misma conducta son llamados pacificadores. Y lo extraordinario de todo esto es que Abigail, al seguir la paz, consiguió rendir a su adversario David, preservar la vida de su esposo y de todos los que habitaban en su gran hacienda. Busquemos entonces que la hermosa cualidad de la paz brille en nuestros corazones y en nuestros hechos. Que sea la paz lo que distinga nuestro carácter y nuestras obras,
pues de lo contrario no seremos contados como hijos de Dios, ni tampoco podremos ver al Señor en su segunda venida. Al respecto, la mensajera del Señor nos dice que las palabras pronunciadas por Abigail solo pudieron brotar de labios de una persona que participaba de la sabiduría de lo alto. Por ello su palabra estaba sazonada con gracia, llena de bondad y de paz, y derramaba una influencia celestial. Por lo que un buen impulso se apoderó de David, la ira de David se disipó y quedó convencido de que había tomado un mal camino. Con corazón humilde recibió la reprensión, le dio gracias a Abigail y la bendijo por haberle aconsejado tan rectamente. Así lo encontramos escrito en la página 725 del libro Patriarcas y Profetas. Bueno, pasemos ahora a nuestra última pregunta. Tenemos un último subtítulo que dice: Resultado final. Pregunta número 7. ¿Cómo terminó el iracundo y cobarde Nabal? ¿Y qué causa la intoxicación alcohólica? Al respecto, la escritura nos dice que cuando Abigail llegó a su casa, encontró a su esposo disfrutando de un regio banquete y en borrachera, por lo que en ese momento no le dijo nada acerca de lo que había acontecido con David. Pero al día siguiente y por la mañana le contó todo lo sucedido, y cuando Nabal oyó todo esto, sufrió un repentino ataque al corazón y quedó paralizado, y unos 10 días más tarde murió. Así está escrito en 1 Samuel 25, versos 36 al 38. Un triste final para este rico hacendado, que lo tenía todo para ser feliz: mucho dinero, muchos bienes y la compañía de una bella y sabia mujer. Sin embargo, sus excesos gastronómicos, así como su inclinación a la bebida y su mal carácter, terminaron mermando su salud, por lo que, sorprendido e impactado por la noticia que su mujer le transmitió, cayó víctima de un paro cardíaco. Sus malos hábitos debilitaron no solo su salud física, sino también su salud emocional. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿qué causa la intoxicación alcohólica? Bien, de la observación de este relato bíblico, vemos que una de las consecuencias de los excesos o intoxicación alcohólica son los problemas cardíacos o del corazón, pues el alcohol es una sustancia venenosa para nuestro cuerpo y que al ingerirlo daña el interior de nuestros tejidos y arterias. Por eso, en el caso de Nabal, vemos que su continua ingesta de alcohol terminó dañando sus tejidos y arterias del interior de su cuerpo, por lo que su cuerpo quedó debilitado físicamente, lo cual, unido a su temperamento muy sensible a las emociones fuertes, terminó siendo fatal para él. Y aunque el alcoholismo puede provocar otra serie de males o daños a nuestra salud, en este caso concreto, los problemas cardíacos serían una de las consecuencias. Bueno, hasta aquí, apreciados hermanos y amigos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que os sea de utilidad en vuestros estudios. Es mi deseo, en el nombre del Señor. Que tengan un feliz sábado. Hasta pronto.